La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, y también una cuenta de Twitter, o llamadle X, @ladeporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que muchísimas gracias a todos los compañeros técnicos que me ayudan cada día. Arrancamos ya. Himno titular, con Julio Ruiz. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Holanda, casi rompo la pared, y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano. Pues himno titular con Julio Ruiz, ya lo habéis oído en el indicativo, y por eso está aquí Julio Ruiz. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Este himno titular de Julio Ruiz, aquí ya sabéis, todos los viernes o prácticamente todos los viernes, dependiendo de cómo vaya la cosa o de los invitados que tengamos, pero que tenéis un podcast todas las semanas, todos los discos son grandes y además con grandes artistas y con gente conocida y no tan conocida, que se pasan por tu programa, Julio. Y luego vienes por aquí y nos cuentas algunas cosas también, algunas curiosidades que tienen que ver con el deporte, que es de lo que hablamos aquí en La Deporteca. Que a veces, hablando de Luis, que está al otro lado del cristal a los mandos técnicos y al que yo me refería, pues la vez que escuchábamos a Lonnie Donegan, mi compañero al otro lado, en este caso el hipotético cristal, Carlos Actrón, muchas veces me dice, oye Julio, no te pases, porque en principio la duración límite del podcast eran 2 horas y hay veces que me voy más para allá. Pero claro, Rufus Tefferfly, que ha sido uno de, o Rufus Tefferfly, que yo siempre digo no ti. Yo también. Sí, que es uno de los últimos invitados, nos ponemos a hablar como nos conocemos desde tiempo atrás y de repente nos dan las uvas. Es que además lo de Rufus es algo, ya hablaremos, lo hablaremos más tranquilamente fuera del micro, pero para mí es algo fascinante porque no tienen nada que ver, o sea, para mí es incalificable la música que hacen y aún así esa música es de estas que te toca el alma y el cuerpo entero. Todas las cosas buenas, que es el nuevo disco, es un pedazo de disco impresionante. De Rufus no hablamos aquí en esta sección ahora, porque sí hablamos aquella cuando comentamos que Víctor de Aranjuez iba al colegio con la camiseta de Aguilera. Sí, es verdad, ya hemos hablado de Rufus aquí, pero hoy me vas a hablar de otros grupos. Sí, mira, te voy a hablar de un grupo que, hablando de entrevistas largas, seguro que cuando les tengas próximamente, que me parece que les vas a tener, te vas a enrollar tanto en la entrevista que me vas a dejar sin himno titular. Ya estoy advertida, lo sé. Sí, bueno, vale, pues nada. O sea que hay un día que me vas a dar descanso, seguro. Un viernes que me vas a dar descanso. Bueno, pues vamos a escuchar 2 artistas, un grupo y un artista, que tienen canciones con un nombre propio. Bueno, uno sí, total, de futbolista, y otro no, otro es el nombre. Y puede ser o no puede ser que estén dedicadas precisamente a ese nombre. Está sonando Vera Fauna, que como te comentaba antes, yo creo que tienen tanto carrete en el mejor, no Carreto, que es el tal y Carreto, que es quien lleva sus asuntos. Pues estoy hoy sembrado. Lo estás hilando todo. Estoy sembrado hoy, hilando carrete de hilo. Sí, parezco los que hacen esto, los humoristas estos que hacen juego de Nosotros palabras. tenemos aquí a Vicente Ortega, que es un maestro en eso, ¿eh? En hilar, sí, lo hila todo perfectamente. Un saludo a Vicente Ortega, siempre aquí en nuestros corazones. Hay una canción de Vera Fauna que formaba parte del álbum Dudas y Flores, porque ahora su actualidad es Dime dónde estamos. Estuve hace bien poco en mi podcast y ahora ya me has contado hace un momento que van a estar aquí para la entrevista correspondiente contigo. Y hay una canción en su momento de este disco que se llama Fernando Morientes. Y ya en su momento, oye, ¿y por qué Fernando Morientes? El Albacete, el Madrid, la selección, el Mónaco, que también estuvo diciendo, no, si no era exactamente, porque ves la letra de la canción o la oyes y te dice, no aparece Fernando Morientes. Y por lo visto era un amigo que iba a clase, en aquellos tiempos se llevaba camisetas de fútbol de distintos equipos. O sea que aunque parezca mentira, la canción Fernando Morientes no es un homenaje al jugador. O sea, podrían haber puesto otro nombre cualquiera.
que llevara en la camiseta el colega en cuestión. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, en su momento, pues Fernando Morientes era futbolista y ahora ejerce de comentarista en los canales de fútbol con pago. O sea que... Y bueno, fíjate tú, no hay Fernando Morientes en la letra, pero sí se dice: te busco en la Alameda y no hay nadie. Sevilla se te queda en 4 calles. Mira por ti, para que no te descubra nadie. Jugadas a mentirnos en detalle. Será mejor dejarlo aquí. Me sabe mal. Mira por ti. Sabe que te espero y se hace grande. El miedo a lo que puede que te pase. Y sé que habrá más de lo que puedo escuchar y contará lo que interese de la verdad. Me encanta. La verdad es que tiene una voz muy peculiar el cantante Vera Fauna. Digo peculiar porque no es la voz que se suele escuchar en los grupos de pop en España, y además tienen también un estilo muy peculiar. Le meten mucha psicodelia, aunque yo creo que no les gusta mucho lo de las etiquetas. No, porque han pegado un viraje a su música y ahora están pues más cerca de otros sonidos que puedan tener que ver con el soul, con el funk e incluso un ramalazo de la tierra. O sea que, y fíjate lo que son las cosas. Uno de los componentes de Vera Fauna es Alex, y Alex es la mano derecha de Manola. Manola, que se lanzó en solitario con un primer disco, y Manola, que es la teclista de Rufus. Fíjate cómo todo al final... Madre mía, queda todo hilado. Todo hilado, perfectamente. Seguimos con el carrete. Pues es fantástico, y yo recomiendo Vera Fauna, desde luego. Espero tenerlos aquí pronto y hablar con ellos largo y tendido. Cuéntame más cosas, porque... el siguiente grupo también es uno de mis grupos de estos que dices, bueno, tengo que escucharlos más. Bueno, es un grupo, es ella, pero bueno. Es ella, Lourdes, con el nombre de Russian Red, que lamentablemente estuvo durante un tiempo desaparecida, después de haber sido un boom en el territorio indie, y luego ya volvió a la acción. Bueno, pues hay una canción que se llamaba, del repertorio de Russian Red, Xavier, y bueno, tuvo que salir en su momento... Lourdes a desmentir que tuviera algo que ver esa canción con un amigo con el que a lo mejor en algún pase en algún desfile esto de ropa habían coincidido, porque bueno, Lourdes tiene su apariencia y Xavi, en este caso Xavi Alonso, que él se refiere, el amigo de Lourdes, pues también, o sea, los dos pueden dar perfectamente podrían ser modelos. El icono de modelos, sí, absolutamente. Y dijo en su momento Lourdes que nada de estar dedicada al actual entrenador, bueno, digo actual, a lo mejor dentro de nada, en la temporada que viene, ya no es... No, de momento sigue en el Leverkusen. Exactamente, por lo menos hasta que acabe la temporada. El actual entrenador del Bayer Leverkusen. Y este Xavier era con X y B, Xavier era un amigo que vivía cerca de Chueca. Decía Lourdes que era su canción favorita del disco y al mismo tiempo la más oscura. Era el tercer álbum de 2014, un álbum, por cierto, que todo eran nombres masculinos. Y en la letra de esta canción que estáis oyendo decía algo así como: nos sentimos como adolescentes llenos de pasión y esperanza. Y luego, cuando se trataba de hacer una especie de retrato de este Xavier a quien estaba dedicada la canción, decía: un hombre de verdad y sonrisa perfecta.
bonita batería, Sí. bonita percusión ahí rompiendo la canción, y sí que me gusta mucho, lo que te decía, es de estos artistas que me digo muchas veces, tengo que escucharla más, y me quedo con esa... la rumorología, ¿no? Que Sí. envolvió esta canción, que la gente pensaba que es que se lo había dedicado a Xabi Alonso, pero no, era su amigo de... Como de si no Chueca. hubiera otros Xavieres en el mundo. No, fíjate, Fíjate. hay un montón, aunque bueno, es verdad que Xabi Alonso tiene sonrisa perfecta, eso no lo podemos negar, como le dice A la ver si va a canción. tener que salir otra vez a desmentirlo. No, vamos a dejar tranquila a Lourdes y que siga haciendo música y que siga con su actividad artística, que a mí me parece que es excelente. Pues Julio Ruiz, muchísimas gracias por ¿Te ha estar gustado aquí. esto de canciones no dedicadas, aunque parezca lo contrario? Me ha encantado, ya sabes que me encanta, siempre que me traes cosas, además me encanta que me sorprendas. Bueno. Así que te agradezco mucho que te pases por aquí por la Deporteca y nos cuentes estas curiosidades y nos pongas música tan buena. A lo mejor no es hasta la semana que viene porque te enrollas con Verafauna. Bueno, verás tú. ya veremos. Ya veremos. For a while, all of our clothes were strangers. A big ditch day, a new and rare costume of love. Cámara y acción con Juanra Fernández. Primer programa de mes y hay que empezarlo de cine. Y es por eso por lo que los primeros programas de mes tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro director, guionista, escritor, profesor de actores, realizador, en fin, nuestro Clint Eastwood particular. Le falta actuar, eso es verdad. Juanra Fernández, muy buenas, ¿cómo estás? Que digo que me hace muchas gracias esa presentación tan larga que haces de mí. Es que me falta actuar. Bueno, Ya, pues no hagas tantas cosas, y hacer muchas cosas hay que decirlas. Sí, pero que siempre estamos actuando, ¿no? La vida es plena actuación. Sí, la vida es puro teatro, que decía la canción, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Y el cine es el teatro llevado a la gran pantalla. A la gran pantalla. Pues hablamos en el último programa de Paul Newman, estuvimos hablando de todas sus películas y su relación íntima con el deporte, hasta el punto de haberse convertido también en piloto de NASCAR, de las carreras de coches. Le gustaba mucho el automovilismo y además esa pasión nació cuando interpretó a un piloto, ¿no? Precisamente. Pero claro, ahí nos dimos cuenta de que hablamos del Golpe, una película en la que se habla todo el rato de apuestas en carreras de caballos y del golpe que quieren dar en el hipódromo, pero no se ve ni un caballo. Y entonces al final se nos ocurrió hablar de todas esas películas que no son de deportes, pero que aparecen escenas de deportes, de alguna manera, o recintos deportivos. El recinto deportivo, sí, es lo que habíamos quedado, ¿no? Y como escenarios de cine, que son grandes escenarios de cine. Así es. Hay muchos directores y, bueno, muchos que se han convertido en auténticos platós cinematográficos sin que salga el deporte en sí. Pero bueno, en algunos sí se verá también el deporte, lo que vamos a comentar. Bueno, pues si quieres empezamos por una de las películas que yo tenía seleccionada y creo que tú también, pero que es de las más antiguas porque es de 1981, con El Crack de Garci. Claro, Garci tiene mucha relación con el Vicente Calderón, con el Atleti y bueno, sobre todo eso, El Crack. A mí hay una escena en la que me hace mucha gracia, ¿no? Que es cuando Alfredo Landa... creo que es él el que llama por teléfono, ¿no? A un compañero y el compañero le pide ayuda para hacer la quiniela y en esa quiniela dice Madrid Atleti y le dice 1-2. Ah, sí. Siempre, es cierto.
Sí, lo pone como vencedor, pero es que ya en el Crack 2, que es 2 años después, hay otra escena maravillosa, esa imagen bucólica, ¿no? Del Vicente Calderón al lado del río, ¿no? Con esa carretera que pasaba, esa calle que pasaba por debajo, en la que vemos cómo están arrojando las cenizas allí al río de uno de los personajes. Bueno, y también sale reflejado el Vicente Calderón en el agua. Eso fue muy habitual, que los socios del Atleti pidieran esparcir las cenizas o bien en los alrededores del Calderón, ahí en el río, o bien en el propio Calderón, hasta el punto que hubo que hacer un columbario y todo. O sea, no te digo vamos, o sea, la gente estaba tan arraigada, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia del que tanto se habla cuando hablamos de los hinchas del fútbol, a ese estadio y a ese equipo, que querían, que sus restos descansaran allí. Pero fíjate, yo te había propuesto el Crack por las escenas de boxeo que hay también, porque hay algunas escenas en las que se están entrenando los boxeadores en el gimnasio y ahí aparece Alfredo Landa y José Bódalo y bueno, ahí hay algunas escenas, por eso te había traído el Crack. Pero bueno, ya que hablamos de Garci y hablamos del Atleti, claro, José Luis Garci es socio del Atleti, es un gran aficionado. Y pues no podemos dejar de hablar de una de las películas españolas que ha conseguido un Oscar, de las pocas, que es Volver a empezar, que es justo un año después del Crack, hizo Volver a empezar, es del año 1982, con una escena también en el Molinón, en el estadio del Sporting de Gijón, con Antonio Fernández, José Bódalo, y aparece también por ahí detrás el que era entonces presidente del Atlético de Madrid, Alfonso Cabezas. Sí, justo. Y justo además es que fue cronológico, o sea, primero el Crack, luego Volver a empezar, el Crack 2, y después tiene otra que se llama Sesión Continua, en el que también salen todos los personajes de la película viendo un partido del Atleti en el Vicente Calderón. O sea que podemos decir que Garci ha utilizado siempre los estadios de fútbol o el fútbol, ¿no? como parte de sus guiones y de sus películas. Que creo yo que tiene mucho que ver también con que el presidente del Atlético de Madrid tenga una productora de cine, haya sido muy aficionado al cine siempre, hasta el punto de dedicar su vida profesional también a eso, antes de ser presidente del Atlético de Madrid, evidentemente. De todas formas, yo creo que antes de eso ya, bueno, en 1960, no sé si tú te acuerdas, hay una película que se llama Los económicamente débiles. Sí, es en blanco y negro, esa es en blanco y negro, sí. Sí, de Tony LeBlanc y Ozores, que van allí al Atleti a que alguien les enseñe, ¿no? Es Enrique Collar, es que claro, es Collar, me parece, el que va a enseñarles, el jugador que fue además uno de los grandes goleadores del Atlético de Madrid, Enrique Collar, es el que va justo en los económicamente débiles. Es cierto que el Atlético de Madrid, por lo que sea, por Garci, por su presidente, por la épica y el drama que implica el ser aficionado del Atlético de Madrid, tiene un vínculo muy grande con el cine, me estoy dando cuenta. Sí, desde luego. Lo hemos visto en muchísimas más películas. Si seguimos enumerando pelis, pues Princesas con Candela Peña, ¿no? Viendo ese partido también del Atleti ahí en el Vicente Calderón. O hay una, por ejemplo, claro, esto es un biopic que hicieron los marroquíes, que probablemente sea del futbolista marroquí más famoso de todos los tiempos, ¿no? Que es Larbi Van Barek, la perla negra, que en francés es Larbi ou le destin d'un grand footballeur, el destino de un gran futbolista. No sé si la conoces. Sí, la conozco. Sale el Atlético, pues sale evidentemente, sale el Atlético de Madrid, salen partidos, y es muy curioso porque sale un partido y en el resultado, ¿no? Cuando se está viendo ahí donde está escrito los goles que van marcando cada uno, ¿no? El resultado es contra el Real Madrid, siempre sale el Real Madrid, o sea, siempre es Real Madrid y Atlético de Madrid, ¿no? Y en este caso el resultado es 1-6 a favor del Atlético. Evidentemente no jugaban en el equipo o sea, en el campo del Atlético, jugarían en el Bernabéu, pero es eso, un 1-6, que es un resultado muy favorable para el Atleti, sin duda. Es que en aquella época
los derbis eran mucho más importantes que lo que llamamos ahora clásico, ¿no? El partido entre el Real Madrid y el Barcelona eran mucho más importantes, sobre todo porque los jugadores que había en esos dos equipos, tanto en el Atlético de Madrid como en el Real Madrid, eran futbolistas muy mediáticos. De hecho, yo creo que esta película de la que me estás hablando, de Ben Barek, se hace porque Larbi Ben Barek fue el primer mediático en llegar, el primer galáctico, por decirlo de algún modo, en llegar al fútbol español, porque era toda una estrella, y cuando le ficha el Atlético de Madrid, pues era como si hubiesen fichado a Maradona. Que no se me entienda mal, y salvando las distancias, pero como el Maradona de aquella época, o sea, hasta el punto de que se hizo una película. Fíjate si era tan importante que se hizo una película. Pero una peli en su tierra natal, o sea, lo hicieron los marroquíes. Sí, es así. Pero ya te digo que llegó, pues eso, además es que creo que se le recibió aquí pues con todo tipo de honores porque se pensaba que se estaba fichando a un futbolista de leyenda, como así fue. Me has comentado lo de princesas, la escena en la que aparece Candela Peña con Luis Callejo. Está es una escena en la que le recoge Luis Callejo al personaje de Candela Peña y van juntos hasta el Vicente Calderón y celebran un gol. Además es que creo que se rodó en un día de partido real, porque yo recuerdo haber estado allí en el partido y saber que acababan de salir, no sé si es que se abrió el estadio antes para grabar la escena, pero desde luego los hinchas que había alrededor, muchos serían seguramente reales, extras, pero también había muchos reales porque se intercalaban las escenas que se produjeron después en el partido con las previas que se habían rodado en la previa. Y en esa película suena una canción muy bonita de Manu Chao que se llama Me llaman Calle, que suena así. Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mala alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amor. Que Manu Chao, por cierto, también hizo esa bonita canción de Si yo fuera Maradona en el documental de Kusturica que hizo, dedicado también a Diego Armando Maradona. Y es que, mira tú, que de alguna manera también Manu Chao tiene esa conexión, ¿no?, con el fútbol. Con el fútbol, además él siempre vestía con camisetas de equipos de fútbol, ya lo sabes. Sí, es que tiene una canción que se llama Fútbol, de hecho, o sea que es que sí, es así. Bueno, pero hay otra película que también es un poco la que ha desencadenado esta y que curiosamente también tiene que ver con el Atlético de Madrid, aunque de forma muy tangencial, porque hay una escena impresionante que yo creo que, en esa película hay muchísimas escenas. Estoy hablando de Airbag, de la película de Juanma Bajo Ulloa. Hay muchísimas escenas muy, muy, muy divertidas, evidentemente, pero hay una que se desarrolla en lo que era... La Peineta. Eso es, lo que ahora es el Estadio Metropolitano, pero entonces era la Peineta, y yo creo que es una escena memorable. Vamos a escucharla. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Nuestros jefes se empeñan en que nos llevemos bien, así que yo haré un esfuerzo, siempre que nos diga dónde está nuestro dinero. En tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Entiendo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada al respective porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? Amiga. A los hechos me repito. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Y cuidado, que igual te viene a hacer. No sé, claro, lo estamos escuchando, pero me imagino que te acuerdas de la escena perfectamente. Me acuerdo perfectamente de Manuel Marquiñas sentado en la mesa enfrente de María de Medeiros, y esa frase que yo creo que se ha convertido en una de las más famosas del cine, ¿no? El concepto es el concepto. Sí. Es muy, muy buena esa película,
Y bueno, yo creo que es la gran obra de Juanma Bajo Ulloa. Y que además, para mi gusto, ¿eh? Y que además rompió también, con una corriente que había, ¿no? Que de repente se hizo esa película y fue como, ¿esto qué es? De verdad que esto es cine español y a mí me parece que eso está muy bien, ¿no? El romper con las corrientes que todo el mundo sigue y hacer algo diferente, absolutamente transgresor y muy, muy divertido. Sí, sin duda. Es una obra maestra. Vamos, hoy hemos intentado que estuviese Juanma con nosotros, ¿no? Para comentarla. Lo que pasa es que están en postproducción de su último trabajo, El Mal, y les resultaba imposible. Pero bueno, él seguramente nos habría contado más anécdotas de Manuel Marquiña y de María de Medeiros y de ese rodaje en La Peineta. Bueno, no lo vamos a descartar cuando acabe la postproducción y cuando acabe todo el trabajo y se estrene sí, El Mal y todo eso. retomamos. Ya cuando pase todo, entonces le volvemos a avisar que seguramente que nos vamos a sorprender mucho lo que nos cuente. No sé si nos tienes que contar alguna otra cosa más. Yo Sí, hombre. tengo un par de... Sí, dime tú. No, por eso que también deberíamos llamar a Santiago Segura, ¿no? Para que nos hable de Torrente 3. Pues también. Que ese sueño distópico, ¿no? Que tiene con el Vicente Calderón en ruinas, ¿no? Que es como un guiño al planeta de los simios. ¿Te acuerdas? Sí, y en Torrente 2, que la primera escena que aparece es un deportivo rojo con un escudo del Atleti gigantesco. Sí, claro. Para mí lo mejor de la película. Él es muy del Atleti, yo creo que hace también hay un guiño el propio Segura al crack, ¿no? Tanta relación con el Atlético de Madrid. Pero bueno, también sale La Peineta en Torrente 3, pero él la ve todavía en obras, ¿no? Es como el nuevo estadio. Era casi premonitorio, ¿no? Sí. En las ruinas del Vicente Calderón y las obras en La Peineta. También hay otra película más del Atleti, ya por dejar el Atleti ya, ¿vale? Pero hay una que se llama El fútbol nos vuelve locos, de Eloy Azorín, no sé si te acuerdas, con esa peña atlética, ¿no? Que están sorteando un premio, ¿no? Que consiste en una gira con el Atleti por China. No sé si la has visto, El fútbol nos vuelve locos. Esa no la he visto. He visto algunas escenas que aparecen por ahí por YouTube, pero no la he visto. Me la apunto para verla. Pues apúntatela. Y ya como aprovechando que ha dicho Manuel Marquiña, es un gentleman, como ha dicho él, sí. Pues yo creo que podríamos irnos ya a lo internacional, ¿no? Y hablar de Gentleman, que es muy parecido a esa escena que sale de Manuel Marquiña y María Medeiros en La Peineta. En The Gentleman, Guy Ritchie lo utiliza en el Emirates Stadium, el del Arsenal, ¿no? También con la mafia, en este caso rusa, y el encuentro con la mafia rusa en el estadio vacío y con un palco, ¿no? Que es el que utilizan de encuentro para esa cosa. No sé si te acuerdas de esta película, o la has visto o no. No la he visto. Es una serie después que se llama igual, de Gentleman, pero yo me refiero a la película. No, la peli no la he visto. La serie sí, pero la peli no la he visto. Pues es muy buena, la deberías ver. En esta no sale Vinnie Jones, que ya es lo que comentábamos en el previo antes de entrar al programa, que es uno de los actores fetiche, ¿no? de Guy Ritchie, pero bueno, con futbolista también. Vale. También yo creo que Guy Ritchie también le ha gustado rescatar, ¿no? A deportistas, porque también lo hizo con Jason Statham, que fue saltador olímpico, y Guy Ritchie lo rescató para hacer Lock and Stock y luego Snatch, Cerdos y Diamantes, y ahora es uno de los actores de acción más conocidos que hay. Pues también es una persona que viene del deporte. Su primer contacto con el cine fue a través de Guy Ritchie. Pues me quedo con ese dato. Juanra, ¿alguna otra cosa que más que nos tengas que contar o lo dejamos aquí ya? Bueno, yo creo que si estamos hablando de estadios de fútbol, y perdona ya que insista, y en el cine internacional no podemos dejar de hablar del Secreto de sus ojos, porque tiene uno de los mejores planos secuencias de la historia del cine y se localiza en un partido entre el Huracán y el Racing Club en el estadio Tomás Adolfo Ducó, que está en Buenos Aires, como sabes, ¿no? En este estadio argentino, y es maravilloso ese plano secuencia en el que vemos a los dos policías, ¿no? Que están buscando al supuesto criminal, ¿no? A un tal Gómez, entre la multitud, y el plano secuencia empieza con ese helicóptero que se acerca mientras está en el partido, recorre toda la grada, se mete por el público, acaba en las vomitorias, en los servicios públicos de dentro, y al final termina en el propio campo de fútbol, en el césped. Es un plano secuencia maravilloso.
Desde no sé luego. si la conoces, de Sí. Campanella, El secreto de sus ojos. Es así, ahí sí, ya he tomado nota de Gentleman también y de la película de los locos del fútbol y ahora ya tengo deberes también para estos días. Pues Juanra Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más aquí en La Deporteca. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Yo me marcho ya, pero prometo volver el próximo viernes para seguir hablando aquí de literatura, cine y música relacionados con los deportes. Hasta el viernes que viene. We're here to stay.